El pastor Héctor nos compartía ayer en la presentación cuando se inició este congreso en el 2014 en la iglesia de Niquía. No sé cuánto levanten la mano los que estuvieron en ese congreso, en ese tiempo. Yo veo personas muy fieles a los congresos y eso es muy bueno porque tienen esa temática. Y yo me acuerdo que en ese tiempo arrancamos, luego fuimos a Bucaramanga. Se llamó el espíritu de la estrategia y también fue un tiempo maravilloso allí en Bucaramanga. Luego nos fuimos para Bogotá, se llamó Ensanchando el Territorio. Tuvimos una alianza bien hermosa con el pastor Rick de Detroit, de Michigan. Y bueno, eso es otro tema que tenemos también adelante. Y fue un tiempo también de compartir y de crecer. Luego ya fuimos a Marinilla, a Paternidad. Y luego el año pasado, donde el reverendo Camilo Vívelo, estuvimos allí también hablando acerca de lo que es la estrategia. Y en este año, mis amados, Dios nos ha llevado a hablar acerca del poder de la unidad. Y para este año Dios quiere desafiarnos. Y quiero empezar con una pregunta para los pastores que están en este lugar. Yo quiero preguntar a los pastores si alguna vez han pensado en esa congregación que tiene a su cargo como un ejército de Dios. Yo pienso que debemos ver la iglesia como ese ejército de Dios, como esa fuerza que Dios tiene para poder hacer cosas grandes en este mundo. Amén. Es la iglesia, somos nosotros los que estamos allí para ser llamados, para hacer cosas grandes. Mire, cuando nosotros como iglesia estamos unidos, nos convertimos en una fuerza invencible a través de la cual Dios comienza a hacer una obra. Pero necesitamos, amados, estar unidos. Y cada miembro de la iglesia debe aprender eso con la ayuda del Señor. Necesitamos animarnos unos a otros, arriesgarnos, hermano, y sobre todo lo que hemos estado viendo, a confiar en el Señor. Significado de unidad hay muchos. Anoche compartíamos acerca de ello. Pero el significado de la unidad no es otro más que ver dos cosas que están juntas y en armonía. Dice la palabra en el Salmo que cuán delicioso es estar los hermanos juntos, pero también en armonía. Tiene que haber armonía en ellos. Pero también cuando hablamos de unidad, no pretendo que todas las personas se parezcan a mí. Y si no se parecen a mí, entonces va a ser difícil poder llevarme con las otras. No, tampoco se trata de eso. Lo que se trata, mi amado, es que podamos estar juntos y en armonía. Y el apóstol Pablo lo dejó de una manera bien clara. Yo quiero que me acompañe a la carta a los Efesios, capítulo 4. En la carta a los Efesios el Señor nos habla acerca de la unidad, y yo quiero que prestemos atención en esta noche, porque hay un desafío de parte de Dios. Dios nos está lanzando a ese desafío. Dice la palabra en Efesios capítulo 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y escuche lo que dice el versículo 2, me gusta esta parte. Dice, ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué más sigue diciendo? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. ¿Cómo tengo que soportar a mi hermano? En amor. Ahora escúcheme algo, mi amado. La palabra soportar en el original no significa carga. El apóstol Pablo nos menciona que la palabra soportar es como cuando una madre, una mujer está embarazada y lleva el bebé en su vientre. Significa soportar, o sea, lo está llevando allí. O sea, que la palabra soportar no debe sonar aquí como que me toca hacerlo o como una imposición. Es como esa madre que lleva a su bebé en el vientre y lo está allí guardando. Ahora ahí dice la palabra que tiene que ser en amor. Y el versículo 3 es más fuerte, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad requiere esfuerzo. La unidad no es fácil. Mire, mi amado,
Llegar a estar unidos no es fácil. La unidad no se da de una forma automática. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Es bueno que oremos por la unidad y no me malinterprete. No es que no oremos, no. Es bueno que oremos por la unidad, pero no van a ser de algo mágico. La unidad tiene que darse de parte de cada uno de nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice solícitos, prestos. La palabra solícito significa acción. Luego la palabra nos está diciendo que tenemos que esforzarnos para alcanzar la unidad en el espíritu. Y por eso es maravilloso lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, y habla de un vínculo. Dice que a través del vínculo de la paz. La palabra nos enseña que somos un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe. Pero eso nos debe animar a nosotros, mis amados, a entender que debemos estar unidos como iglesia. Y para eso se requiere de esfuerzo. Mire, esto es esfuerzo. El estar aquí y pretender y pedirle a Dios que seamos uno, eso requiere de esfuerzo. Ahora, habla de un vínculo. Ese vínculo invisible, mi amado, los apóstoles lo llamaban la comunión de los santos. La comunión de los santos. Es increíble, mi amado, cómo ese hilo, ese vínculo invisible traspasa fronteras, traspasa terrenos, traspasa lenguajes, idiomas. Cuando uno puede viajar a un país donde no conoce un idioma, es terrible llegar a un país donde uno no conozca ese idioma. Pero sabe que cuando uno escucha de esa persona que está hablando en otro idioma la palabra Jesús, ya como que hay algo que lo conecta. Y uno como que dice Jesús y le muestra la Biblia, y el otro dice Jesús, y aunque no se entiende, el solamente hecho de mostrar la Biblia y decir Jesús, ya hay un vínculo que lo une, y como que uno descansa y como que es cristiano. Dice la palabra, mi amado, ahí en primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Miren lo que dice ahí la palabra. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y es ahí cuando tenemos que entender, mi amada iglesia, que debe haber un sentido de unidad automático, ese vínculo de la paz, ese vínculo del estar en la comunidad de los santos que dice el apóstol Pablo, debe traspasar fronteras, debe traspasar barreras, porque es lo que nos une. Y ahí ese sentido de unidad, mi amado, es que tenemos que enfocarnos. Aquí estamos traspasando culturas aún dentro de nuestra misma nación. Y no es fácil tener una unidad con los del Pacífico, Atlántico, los llanos orientales. Pero mire que aún en ese vínculo Dios nos permite traspasar esas fronteras. Ahora, ¿cuánto más? Los hermanos de Centroamérica con los de Australia, con los de Japón, con los de la China, hay algo que nos une. Y es ese vínculo que habla la palabra, ese vínculo de la paz, ese amor de parte de Dios. Anoche el pastor Héctor nos hablaba de Juan capítulo 17. Y qué hermoso capítulo allí en Juan. Y ese capítulo 17 nos habla de esa oración maravillosa que el Señor Jesucristo hace. Cuando uno puede leer este capítulo, mi amado, uno puede dividir ese capítulo en tres partes. Podemos ver que el Señor del versículo 1 al 5 está orando por Él mismo. ¿Sabe por qué está orando el Señor del versículo 1 al 5? Por fortaleza para Él. Está pidiendo que el Señor, que el Padre le dé fortaleza. Del versículo 6 al 19, el Señor Jesús está orando específicamente por los apóstoles, por los que estaban con Él. Pero algo maravilloso, mi amado, es del versículo 20 al 26, donde el Señor en su oración nos incluye a usted y a mí. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Del versículo 20 al 26 el Señor nos incluye en esa oración. Yo quiero que vayamos un momento a Juan capítulo 17, pero vamos a leer del versículo 20 en adelante. Ayer el pastor nos hablaba de esa parte y estamos en ese sentir de la palabra. Y quiero compartirles también de Juan capítulo 17, versículo 20.
Dice ahí la palabra en el versículo 20, mas no ruego solamente por ellos. Se estaba refiriendo ¿a quién? A los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ahí ¿por quién está orando? Por usted y por mí, porque está diciendo por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Está orando por usted, está orando por mí, está orando por los que les vamos a compartir la palabra. En el versículo 21 dice, y para que todos sean uno. ¿Cuál es la oración del Señor Jesús? Mire que el Señor Jesús no está orando para que tengamos cosas materiales. El Señor no está orando para que tengamos salud. El Señor no está orando para que usted compre una casa. No, el Señor está orando y lo repite varias veces. Dice, y para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Iglesia, mírenme aquí, amados, qué responsabilidad tan grande tenemos como iglesia. Esta palabra quiere decir que afuera hay muchos incrédulos por culpa suya y por culpa mía, porque no permanecemos en unidad. Porque esa es una de las maneras por las cuales la gente va a creer en el Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo, mi amado, no nos sabemos llevar en unidad, hermano, afuera hay mucha gente que se está perdiendo porque no están viendo el amor de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Porque esta es la manera como la palabra de Dios está diciendo. Y dice ahí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, y para que el mundo ¿qué? Crea que tú me enviaste. Mire, mi amado, afuera hay muchos incrédulos que se están perdiendo. ¿Saben por qué? Porque no están viendo en la iglesia la unidad. Esto que estamos hablando en este congreso, iglesia, es una responsabilidad grande. Mire, trabajamos duro por buscar la santidad y no es malo. Trabajamos duro, mi amado, por aprendernos versículos de la Biblia y no es malo. Trabajamos juntos por métodos de evangelismo y no es malo. Trabajamos juntos, mi amado, por sacar una estrategia que llevamos más de 10 años y no es malo. Pero si no hay unidad en nosotros, nada de esas cosas, mi amada iglesia, va a servir. Mire, mi amado, por más congresos que hagamos y por más que refresquemos la visión, por más que refresquemos la estrategia, la palabra nos está diciendo, si usted y yo no nos amamos, la gente no va a venir a los pies del Señor. Porque es una de las maneras como el Señor nos lo está diciendo. Trabajamos duro para muchas cosas, pero la gente no va a creer en Cristo. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque la gente, ¿de qué le sirve que usted le diga el Señor te ama cuando usted no puede amar al que está a su lado, al que está atrás o al que está adelante? ¿De qué le sirve usted que le diga Cristo te ama y usted ni siquiera ama al que está en la iglesia, mi amado? Y eso lo ve la gente. ¿Se imagina la clase de hipocresía que estamos manejando en la iglesia? Es una hipocresía tremenda. Mire, ya nos hablaba el pastor de los enemigos de la unidad. Y todos los que estamos aquí, mi amado, hemos fallado en eso. Yo soy el primero. Usted se imagina, mi amado, cómo está el corazón del Señor al ver una iglesia que no está unida. Dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, mi amado, según esta palabra no hay excusas. La gloria nos la ha dado el Señor, la gracia nos la ha dado el Señor, todo nos lo ha dado para que seamos una iglesia unida. Pero ¿qué pasa, mi amado? No lo estamos utilizando. La gloria de Dios la tenemos, la gracia de Dios la tenemos, pero ¿para qué la estamos utilizando si no la estamos utilizando, mi amado, en la unidad? Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ve, mi amada iglesia, el mensaje que Dios está enviando a un mundo desesperado que busca la paz y saber en dónde. Es en nosotros. La gente está buscando en la iglesia un lugar seguro. Y mire, yo le digo algo, si usted y yo nos amásemos, este lugar estaría repleto. Su congregación, mi amado,
estaría llena. Mire, no tendríamos que salir a evangelizar. Con solo amor la gente llegaría. ¿Sabe cuál debe ser el avivamiento en estos tiempos? La coinonía, el amarnos los unos a los otros. No tendríamos que salir, hermano. Nos estamos dando cuenta el grado de responsabilidad que tenemos. Amémonos los unos a los otros. No tendríamos que salir, hermano. Imagínese lo que esto provocaría en el barrio, en el lugar donde usted está pastoreando. Es hermosa la oración del Señor Jesús. Pero cuando vemos lo que está pasando, yo creo que había alguien que estaba escuchando la oración del Señor Jesús. ¿Y sabe quién era? Ese enemigo que tenemos. Y yo me imagino que cuando el Señor estaba haciendo la oración por nosotros, el diablo estaría diciendo: vamos a ver si se da la unidad. Y el adversario, el enemigo de los cristianos, desde el primer siglo, hermano, cuando comenzó la iglesia, bueno, y mucho más antes, pero hablemos de la iglesia como tal, desde el primer siglo se dio a la tarea, y está en la tarea de destruir la unidad de la iglesia. Y para ello cuenta con un armamento tremendo. Ayer nomás veíamos algunos enemigos. ¿Recuerdan algunos? La falta de comunicación, el no respetar la autoridad. ¿Cuál otro? La murmuración. Mire, el enemigo está utilizando la apatía, la envidia, los celos, los pleitos, las murmuraciones, el desánimo, la holganacería, la flojera espiritual, la rebeldía, la falta de compromiso. Mire, todo eso lo está utilizando el enemigo. ¿Sabe para qué, iglesia? Para separar, para dañar la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Le pongo un ejemplo. Aquí en Colombia, ¿cuántas denominaciones habrá? Pastor Héctor, usted que ahora está en la nacional, ¿cuántas denominaciones podrán haber aquí en Colombia? Pongámosle unas 40. Pongámosle 40, 50, 80. Hermano, mire, nomás la rivalidad que hay entre las denominaciones. Cuando usted llega a un lugar, ¿y usted de cuál denominación es? ¿Y usted de dónde es? Es la primera pregunta que como que surge. Hermano, mire qué tremendo, aún dentro de las mismas, estamos hablando de sana doctrina. Estamos hablando de denominaciones de sana doctrina. Usted se imagina, hermano, en el cuerpo de Cristo, la rivalidad que hay entre denominaciones. Pero hay algo que provoca más dolor y más tristeza. Cuando aún dentro de la propia denominación está la división. De pronto vaya y venga, hermano, de las mismas denominaciones por alguna cosa. Pero más tremendo, mi amado, cuando hay dentro de la misma denominación. Pero aún más triste cuando es dentro de la misma congregación. Yo quiero que en esta noche reflexionemos, mis amados, cómo el enemigo está separando, cómo el enemigo está dañando lo que el Señor en esa oración con tanto fervor y amor declaró sobre cada uno de nosotros. Qué dolor provoca, mi amado, en el Señor, en el corazón, cuando usted puede llevarse, hermano, de pronto en amor con Dios, pero se le dificulta hacerlo con su hermano, con sus autoridades, con las personas que están allí, hermano, bajo esa dirección. Qué tremendo. El pastor Camilo nos lo hablaba, el pastor Héctor nos lo hablaba. Hermano, tenemos que aprender a ser testigos fieles de Cristo. Y si usted quiere ser un testigo fiel de Cristo, tiene que aprender a relacionarse. Porque el problema son las relaciones. ¿Qué problema con eso, hermano? Qué difícil poder llevar buenas relaciones unos con otros. Si no hay unidad en la iglesia, hermanos, entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino es como manejar un auto con una llanta torcida. Yo no creo que ese auto llegue muy lejos, que le esté pegando a la defensa del carro. La iglesia, si no tiene unidad, no va a llegar lejos. Mire, mi amado, si nosotros no nos unimos, no vamos a llegar lejos. Y en el ejemplo que yo le pongo, o se daña la defensa, la suspensión, o se daña la llanta y el carro queda varado porque no puede andar bien, no puede.
Nosotros sin unidad, mi amado, no podremos avanzar, no llegaremos lejos. Tarde que temprano nos vamos a detener. Y por eso debemos procurar la unidad como iglesia. Debemos trabajar todos en ello. Y no solamente en este congreso. Porque aquí no puede quedar el tema de la unidad. Pasó el congreso el lunes y ya no, hermano. Este tema de la unidad tiene que ser hoy, mañana y siempre. Y yo le digo algo, mi amado, si usted hoy se compromete a la unidad, ya hemos logrado el objetivo del congreso. Si usted hoy se compromete, mire, con tan solo usted como pastor, si tan solo usted como líder se compromete hoy a estar dispuesto, ya cumplimos el objetivo del congreso. Porque queremos la unidad, mi amada iglesia. Quiero tocar algunos principios acerca de la unidad, que es tan importante para cada uno de nosotros. Y dentro de esos principios, yo quiero hablarle de una palabra que de pronto hemos conocido y se llama asimilación. Es un principio, yo le voy a explicar por qué. Asimilación. Y si le vamos a dar una definición a la palabra asimilación, permítame darle esta. La vamos a definir como ser absorbidos en la función del cuerpo de Cristo. La vamos a definir así: asimilación, ser absorbidos en la función del cuerpo de Cristo, como participantes y no como espectadores. Porque hoy en día en la iglesia hay muchos espectadores y poco participantes. Y ese es el problema. Cuando hablamos de asimilación, estamos hablando de ser absorbidos en la función de un cuerpo, donde no vamos a ser espectadores, sino participantes. Porque en un cuerpo, bien lo menciona el apóstol Pablo, hermano, en un cuerpo todos los miembros tienen que estar en movimiento. Ninguno es espectador. Este ojo no se queda viendo a ver qué hace este, tienen que estar en armonía. Estos ojos tienen que estar en armonía. Usted se imagina cómo estaría yo ahora si este ojo estuviera mirando para allá y este para allá. Ustedes estarían más perdidos que yo. Asimilación es ser absorbidos en la función del cuerpo de Cristo como participantes y no como espectadores. Le voy a poner un ejemplo de la asimilación. Es como la esponja y el agua. Usted mete la esponja en un recipiente y ¿qué pasa con el agua? Se absorbe, se asimila. La esponja la asimila. Le voy a poner otro ejemplo, un hilo. Y lo vamos a unir para hacer un abrigo. El hilo, antes de pasar a formar parte del abrigo, se ve el hilo. Pero cuando pasa en la máquina, el hilo comienza a ser entretejido con los otros hilos, de manera tal que ya usted no va a ver el hilo, sino va a ver el abrigo. Y así tiene que ser la asimilación, que no vean a Carlos, a Claudia, a Pepito, sino que vean a Cristo en un solo cuerpo, mi amada iglesia. Eso es asimilación. El hilo se pierde cuando está entretejido en el abrigo. Y cuando usted y yo estamos unidos, no hay aquí protagonismo. Hermano, se ve un solo cuerpo. Mire, aquí en este congreso no hay protagonista. Aquí el Rey de Reyes es el protagonista. Él es la razón que está aquí. Por eso es que estamos aquí, mi amado. Asimilación, se pierde el hilo ahí, hermano. Y entonces no van a dar una Claudia, a una Patricia, a un Felipe, a un José, sino la gente va a ver a Cristo, el amor de Cristo reflejado en esas personas. Esa es la unidad, mi amado, que necesitamos. Es ser un solo cuerpo. Así debe ser la iglesia, entretejidos, ahí unidos, mi amado, que vean a Cristo en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces esa unidad es la que espera Dios, una unidad de asimilación. Cuando hay asimilación, hay compromiso. Nos comprometemos. Ya usted no va por un lado y yo voy por el otro. No, hermano, juntos vamos a ir a un solo lado. ¿Cuál es el fin de estos congresos, mi amado? El estar juntos, el unirnos, el poder conocer de sus problemas, de sus dificultades, el saber hacia dónde es que vamos. Mire, es sencillo. Estar en la unidad es cerrar filas para que el enemigo no haga daño. Si nosotros cerramos filas, mi amado, eso va a impedir que cada uno coja por un lado. Mire, esto no es obligación.
Y los pastores hablaban ayer de la historia. Y pregúntenle cómo fue mi involucramiento en esta estrategia. Hasta me tenían por ahí un apodo. No lo voy a decir, Pastor Fernando. Y yo no podía en ese tiempo, Pastor Héctor, yo estaba en la Nacional, no me daba el tiempo. Yo trabajaba con otra estrategia. Yo decía, pero es que esos hermanos. Y esto nos ha servido, mi amado, no por capricho, no porque queramos hacerlo, sino porque necesitamos estar entretejidos. Que un miembro, hermano, se cambió de ciudad, llegó a otra iglesia, estamos hablando lo mismo, se está haciendo lo mismo, vamos hacia el mismo lugar. Eso es unidad. Eso es unidad. Es sencillo, mi amado, pero tenemos que hacerlo. El propósito de la unidad es que nos involucremos, que estemos todos involucrados. Y la palabra involucrar significa ajustar. Tengo que hacer mis ajustes para poderme involucrar en lo que estamos haciendo. Y tenemos que ajustarnos, mi amado, para podernos llevar bien con las otras personas. En el matrimonio se ve la unidad. Y tengo que ajustarme a mi esposa para poder caminar bien con ella, y ella tiene que ajustarse a mí para poder caminar bien. Mire, hay matrimonios que se ajustan, que ya hasta los gestos son igualitos, parecen de hermanos. Usted los ve y se parecen hermanos, los mismos gestos, las mismas señas, con una mirada ya saben todo. Se miran y él ya sabe qué le dijo. Porque hay una unidad tremenda. Y eso se logra, mi amado, cuando nos ajustamos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Ajustándonos. Pero también necesitamos involucrarnos. Necesitamos, mi amado, pasar de ser espectadores a participantes. Debemos tener el mismo sentir. Debemos estar involucrados en la visión del distrito, en la visión del pastor. Si la iglesia no va con el pastor, mi amado, si usted no apoya a su pastor, difícil la congregación va a crecer. El pastor podrá tener la visión del distrito, pero si en la congregación, la iglesia no le colabora al pastor, dígame qué va a hacer. Va a ser muy duro. Y hemos visto casos así, pastor, ¿yo qué hago? Queremos ver pastores aquí, no que vengan solos. Y uno puede escuchar unas situaciones tremendas, pastores que no pueden ir, es que esto, otros de verdad no quieren. Es difícil, tenemos que involucrarnos en ello, mi amado. Es hermoso ver cuando la iglesia comienza a trabajar. Cuando la iglesia comienza a trabajar, el cuerpo del Señor deja de sufrir. Amén. Hermano, mire, cuando los miembros están funcionando bien, el cuerpo está sano. ¿O no? Pero si algún miembro de nuestro cuerpo deja de funcionar, hermano, es difícil. No hay salud, no hay sanidad, no hay nada, no se puede mover. Ayer se colocaba el ejemplo del dedito pequeño. Hermano, no es lo mismo cuando la iglesia no trabaja, no se involucra, cuando es espectadora, hermano, la iglesia sufre. Cuando el pastor le asigna a usted una labor, mi amado líder, y usted la deja abandonada, el cuerpo sufre. Y algunos dirán, pero pastora, es que hay más líderes en la iglesia. No, el cuerpo sufre porque se cuenta con usted. Se cuenta con usted, mi amado. Cuando un pastor no está en la visión del distrito, así los demás estén, sufre el cuerpo. Porque no estamos igual. Yo tengo 3 hijos y cuando los veo a los 3 bien, yo estoy contento. Pero cuando veo a alguno enfermo, yo no estoy bien. Quiero tenerlos a los 3 bien, contentos, felices, sanos. Es lo mismo, mi amado, cuando alguno de ustedes no se mete, no se involucra, es difícil. Y yo le llamo hoy para que se ponga cuentas, porque usted no le está sirviendo a un hombre, sino a Cristo. Y cuando usted deja un trabajo tirado por X o Y razón, sepa y entienda que el cuerpo sufre y usted tiene que rendirle cuentas al Señor. Ahora póngame cuidado en esto. ¿Cuántos de los que ustedes me están viendo y escuchando admiten genuinamente que están siendo solamente espectadores y no participantes? No levante la mano, solamente reflexione. Solamente reflexione. ¿Cuántos de verdad están siendo espectadores? Yo voy y miro a ver qué está haciendo, pero en el momento en que el pastor quiere organizar algo, quiero decir algo con mi corazón, pastores, porque estamos hablando de la unidad. Es triste cuando un pastor viene a un congreso por cumplir y vuelve a su casa a lo mismo que estaba haciendo antes. No se involucra.
No hay asimilación, no hay compromiso, mi amado. Y el cuerpo, cuando usted hace eso, el cuerpo sufre. Si usted, pastor, no está involucrado con el distrito haciendo algo, es un espectador y no está en unidad. No está en unidad. Que esté con nosotros, pero no está en unidad. Si usted, mi amado líder, no está involucrado con su pastor en la visión, es un espectador y no es parte de la unidad. Entonces, como no es parte de la unidad, es parte del problema. Porque esto es un problema. Y la situación, mi amado, o es parte del problema o es parte de la solución. Pero aquí necesitamos ser todos parte de la solución. Porque es para el Señor, mi amado, lo que estamos haciendo. Mire, amados, hay tanto que hacer, pero no solamente los sábados y los domingos. No, entre semana también. Y usted, líder, dirá, para eso se le paga al pastor. Y por eso tendrá copastores. Pero déjeme decirle, tampoco es así. Tampoco es así. Y no es el trabajo que usted quiera, es el que le ponga a hacer Dios. ¿Y qué si la mano quiere ser ojo? No, es mano. ¿Y qué si la oreja quiere ser pie? Es oreja. Le toca funcionar como oreja, no como pie. No es en el trabajo que usted quiera, es en el trabajo que Dios quiera. Y es ahí cuando tenemos que entenderlo, mi amado. Hay mucho que hacer en la iglesia. Mucho que hacer en la iglesia. La palabra nos enseña que el pueblo hebreo, mi amado, el pueblo de Israel experimentó un involucramiento, una asimilación tremenda, de forma tal que la relación era vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Era una relación con Dios vertical y con los demás seres humanos en forma horizontal. El pueblo hebreo, mi amado, fue una nación que Dios utilizó en la unidad. Alguien lo compartió esta mañana al pastor Wilder en nuestra congregación, de cómo Dios utilizó al pueblo. Y quiero que me acompañe al libro de Josué, capítulo 1. Porque si alguien nos habla de unidad, mi amado, yo quiero que veamos por un momento el libro de Josué. A Josué, una generación nueva. Mire, este ejemplo nos enseña muchas cosas. Era un pueblo minoritario, mínimo frente a lo que ellos tenían que enfrentar. Ellos tenían que enfrentar al jebuseo, al fereceo, al amorreo. Ellos tenían que enfrentar todo lo feo. El ejército del pueblo de Israel era muy pequeño comparado con lo que ellos tenían. Pero el libro de Josué nos habla victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y dice en Josué capítulo 1, 16, acompáñame a Josué 1, 16, porque aquí hay varios principios. Dice en el versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos manden. Oiga, tremendo. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, ¿qué dice? Terrible, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. En ese pasaje hay 4 principios. Anexándolo al involucramiento, a la asimilación, ya vimos ese. En este hay 4 principios. Vamos aquí a ver un pueblo que está apoyando a su líder. Oiga, tremendo cómo este pueblo apoya a ese líder. Mire, ellos no sabían lo que les iba a esperar al otro lado. Ellos habían escuchado que había naciones enemigas, pero ellos creyeron en la palabra de Dios que le dio a su líder. Dejaron todo temor, decidieron seguirle. Y miren lo que sucede aquí. Leamos de nuevo el versículo 16. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, ¿quiénes? El pueblo. Nosotros haremos las cosas que nos han mandado. Eso, mi amada iglesia, es cooperación. Principio de cooperación. En la unidad tiene que haber cooperación. Usted no me está haciendo un favor a mí.
Mire, mi amado, cuando estás un discipulado, no me está haciendo un favor a mí. Pastor, ¿en qué le ayudo? No, a mí no me está ayudando. Usted lo está haciendo para el Señor. Tiene que haber es cooperación. ¿Qué dijeron ellos? Respondieron: nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado. Cooperación. E iremos a donde quiera que nos manden. Eso, mi amada iglesia, se llama disposición. En la unidad debe haber disposición. Iremos a donde nos manden. Hermano, vamos a abrir un grupo familiar en tal parte. ¿Y dan para el bus? Y ya hay un grupo allá. ¿Cuántos hay? ¿Y no hay uno más cerca? ¿Qué dice aquí, mi amado? E iremos a donde quiera que nos mandes. Eso es disposición. Versículo 17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti. Eso se llama compromiso. Compromiso. Si en la unidad no hay compromiso, mi amado, lo que se le asigne, mañana lo deja tirado. Mañana lo deja abandonado. Pastor, si usted no se compromete en el lugar, lo que va a estar esperando es la conferencia en diciembre para ver a dónde hay un traslado. Porque aquí ya no hay nada más que hacer. Versículo 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que te mandes, que muera. Eso se llama lealtad. Eso se llama lealtad. Tremendo. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas, que muera. Lealtad. Tiene que haber en la unidad, mi amado, lealtad. Nos lo han hablado nuestros pastores en estos días. Y mire lo que dice más adelante: solamente, mire lo que le dijo el pueblo, solamente que te esfuerces y seas valiente. Eso es motivación. Ánimo. Eso es motivación. Mire qué tremendo. El pueblo apoyaba al líder y le decían: mire, Josué, lo único que queremos ver en usted es que esté metido con Dios. Usted se mete con Dios, y si nos dice que nos paremos de cabeza, nos paramos de cabeza. Oiga, tremendo. Mire la responsabilidad de un líder. Mire, pastores, la iglesia nos está viendo. Mire, pastores, la iglesia nos está viendo. ¿Qué ve la iglesia en nosotros como pastores? ¿Qué palabra estamos preparando para la iglesia? Es tremendo cuando un pastor está preparando el mensaje el sábado en la noche para compartirlo el domingo. Qué triste. ¿Qué ven de nosotros como pastores, mis amados? Mire lo que le decía del pueblo a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Hermano, mire, eso es ánimo. Queremos ver eso en cada congregación. Que la congregación le diga: pastor, tranquilo, usted métase a orar, métase a la palabra, que el resto lo hacemos nosotros. Oiga, hermano, denle un aplauso al Señor. Eso sería tremendo. Pastor, queremos que se meta a preparar buena palabra. Métase a preparar buena palabra. Ayune, ore, métase con Dios, pastor. Nosotros visitamos, nosotros arreglamos aquí. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mire, esa iglesia crece, mi amado. Eso es ánimo. Queremos ver eso en nuestras congregaciones. Queremos ver eso en nuestro distrito. Queremos ver eso en la nacional. Pastor, estamos con usted. Usted me decía ayer: pastor, cuente conmigo. Hoy se lo digo, pastor. El distrito, usted puede contar con este distrito. Le amamos en el amor del Señor. Pastor, métase con Dios. Métase más con Dios. Y lo que le dé Dios, lo hacemos en el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos. El pueblo, que le dijo: eso es unidad. Eso no es unidad, mi amado. Eso es unidad, lo estamos viendo ahí. Le está captando la idea, mi amado. Estamos hablando de cooperación, disposición, compromiso, lealtad y ánimo. Eso forma parte de lo que es la unidad. Por eso la unidad no es fácil. No es soplar y hacer botella, mi amado. No es solamente orar. Por eso Pablo dice: solícitos en guardar el vínculo. Es que no es fácil. Mire, mi amado, no es fácil. Pero necesitamos comprometernos, necesitamos estar dispuestos, necesitamos cooperar, ser leales, meterle ánimo a lo que estamos haciendo, ser parte de esa unidad. Debemos tomar estas actitudes para vivir en unidad, mi amado. Procuremos esa unidad y debemos hacer todo lo que sea para el Señor en el momento en que el Señor lo disponga. Mire, mi amado, yo le digo algo.
Yo me comprometo y estoy comprometido con Dios a meterme con Dios cada día. Ustedes ven el GTC, mi amado. Estamos metidos con Dios. Le pedimos a Dios que nos direccione. Y si el Señor nos dice vayan por allá nos vamos. Y si el Señor nos dice ahora coja para allá, pues para allá vamos a coger, porque estamos metidos con el Señor. Hermano, yo no sé tantas bendiciones que tiene el Señor para nosotros, pero le aseguro que vienen cosas grandes para nuestra iglesia huelellana en este distrito, mi amado, porque estamos metidos con el Señor. Es guardar la unidad. Miren, el momento que alguien le llegue con un comentario, le reto hoy de parte de Dios y con la autoridad que Dios me da, hermano, le reto que usted, cuando llegue una persona con un comentario de división y dañino, le diga, un momento. Si eso no edifica mi unidad, no cuente conmigo. Cierre sus oídos, mi amado. Los chismes y los comentarios criticones se paran cuando usted cierra oídos a ellos. Y si continúan es porque usted los abre. Y ahí es cuando tenemos que, entre pastores, cortar eso, amados pastores, porque eso daña la unidad. Y tenemos que cortarlo dentro de la iglesia. Gloria a Dios que aquí hay pastores, líderes, siervos. Ante el Señor todos somos, hermano, y fallamos, pero tenemos que cerrar filas. Yo le he dicho en la iglesia, si alguien llega con un comentario, hermano, simplemente llame a la oficina y dígale, pastor, aquí le traigo este encargo y váyase. Así lo hizo Santiago una vez. Cuando yo estaba en la oficina me dice, Santiago, pastor, aquí le traigo este encargo, y se fue. Le dije, ya sé qué es. Le dije, venga, hermano, ¿qué pasa? Pero cerremos filas. Hermano, cerremos comentarios. El chisme y los comentarios criticones se paran cuando usted, hermano, entiende el sentido de la unidad. Tenemos que ser parte de la solución. Sigamos leyendo. Mire, este pueblo estaba tan unido que Dios les dio un plan tremendo, algo tremendo. Vayamos a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 2. Dios llama a Josué y le dice, hijito, venga para acá, le voy a dar un plan. Le voy a dar una estrategia. Venga, Josué, le voy a dar una estrategia. Si ve esa ciudad que está allá, Jericó se llama, le voy a dar un plan para llegar allá. Y entonces comienza el Señor en Josué capítulo 6, 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y este es el plan, le dice el Señor a Josué. Y entonces yo me imagino a Josué sacando su libretica, su agenda. Y el Señor le dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y yo me imagino a Josué diciendo allí, marchar por 6 días. Muy bien. Más despacio, Señor, para anotar bien todo. Y sigue el Señor en el versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día diréis, un momentico, sacerdotes 7, cuernos 7, por 7 días 7 veces. Muy bien. ¿Qué más, Señor? Josué 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Gritar a gran voz, muralla caerá. Yo me imagino a Josué así, hermano. Muralla cae. Ahora, eso no es lo tremendo. Lo tremendo es cómo Josué transmite la visión al pueblo. Eso es lo más tremendo. Mire, ser líder no es fácil. No es fácil. Dios nos da unos planes, hermano, que uno dice así como José. Pero un momentico, Señor, ¿vos con B larga o con B pequeña? Vos. Y uno pensando, tratando de imaginar la estrategia, el plan que Dios le va a dar. Pero uno sabe en quién está pensando, en sus líderes. Yo me imagino a Josué pensando en sus soldados y sus soldados afilando las espadas. Porque eran coroneles, capitanes, era un ejército. Esta generación no era los de hacer ladrillos. No, ya había quedado atrás. Aquí lo tremendo es cómo Josué transmite la visión para que el pueblo esté ¿qué? Unido. Amada congregación, apoyemos nuestros pastores.
no es fácil. Mira, hay hombres de Dios que se meten de verdad de Dios. Y Dios da tantos planes, mi amado, que la gente va a decir, pero este pastor se alocó. Hace poco Dios me dio un plan en la iglesia y lo lanzamos. Y salimos en victoria, pero más de uno decía, este pastor quiere igualar al Señor Jesús o ser más que el Señor Jesús. Pero fue algo que Dios me dio, hermano, para meter la iglesia en un sentir de oración. Y ahí vamos, pero ¿cómo lo sacamos? Yo me imagino a Josué pensando cómo. Y lo llamó y le dijo, venga muchachos. Y ellos allá, ¿qué, Josué? Listos para la guerra. Y afilando la espada y tensionando el arco. Y le dice, muchachos, ven la muralla de allá. Y ellos, sí, claro. Bueno, pónganle pues cuidado. Durante 6 días vamos a dar vueltas allá, juiciositos, callados. Y el 7º día vamos a dar vueltas. Y en la última vuelta, escúchenme bien, vamos a gritar. Y ellos, ya. Hermano, ¿te imaginas los soldados, los capitanes diciendo, muy bien? Y se fue Josué. Pero ¿sabe qué me llama la atención, mi amado? ¿Sabe qué me llama la atención? Que esa noche o ese día todos se devolvieron a sus carpas sin criticar al líder, sin murmurar al líder. Nadie dijo, oiga, Josué se volvió loco y es que a gritar y nosotros con la espada. Mire, ¿sabe qué pasó ahí en ese pueblo? Volvieron a sus carpas, dice la palabra, usted lo lee. Y volvieron a sus tiendas, pero no criticaron. Dijeron, Josué, si Dios lo dijo, lo vamos a hacer. Si Dios se lo dijo, lo vamos a hacer. Den un aplauso al Señor, mi amado. Hermano, lo que estamos haciendo, déjeme decirles, no es porque no tengamos nada que hacer. Es porque nos estamos dejando direccionar por Dios. Porque queremos esa unidad dentro de la iglesia. Hermano, hoy podemos ver que cada uno de ellos, hermano, se fue a su tienda esa noche sin decir nada, sin criticar, sin rebeldía, sin división, sin murmuración, sin desánimo. Todos estaban confiados de lo que había dicho Josué, porque era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando usted está en la presencia de Dios, mi amado, Dios apareja todas las cosas. No nos preocupemos por eso, mi amado pastor. Usted métase con Dios. Dice la palabra que ellos se metieron. Y lo más tremendo es que ellos hicieron ello. Y cuando usted lee la palabra que ellos fueron y dieron las vueltas, hermano, y cayeron las murallas, ellos no dijeron, ¡ay! No, ellos no se asombraron. ¿Saben por qué? Porque ya ellos habían creído. Ellos no se asombraron que los muros habían caído, porque ya ellos habían creído. Yo no sé si usted está creyendo, pero aquí Dios se va a glorificar de una manera poderosa, pastor, en la nacional y en los distritos. Estamos hablando de la unidad. Ese es el tiempo, pastor, ese es el tiempo de unirnos como iglesia, una sola iglesia. Y vamos hacia esas almas a mostrar lo que Dios está haciendo. Hermano, mire qué tan poderosa es la unidad. Mire, cuando la iglesia está unida, es invencible. Es invencible. ¿Por qué, mi amado? Porque ahí lo podemos ver. Este hombre se metió. Mire, mi amado, lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros es algo poderoso. Déjeme decirle que los planes de Dios son maravillosos. Usted ni se imagina lo que Dios puede hacer en su vida. Mire, usted no puede volver el lunes a su congregación a seguir murmurando del distrito. No, ese congreso, no, esa dormida, no, y mire, salíamos y qué peligro hay en la calle. Es que no piensan en nosotros. Por todo. El pueblo, cuando escuchó la visión de parte de Josué, el pueblo no murmuró. Usted no puede llegar el lunes a su congregación a lo que era antes. Pasemos al otro lado, mi amado, y seamos parte de la solución. No se quede en la parte del problema. Esto es de todos. Usted va a llegar a su congregación y si nadie vino de su congregación, mi amado, entonces no. Mire, los líderes que están aquí, en octubre hacemos nuestro congreso en la iglesia. ¿Y sabe cómo se llama el pastor? Viviendo la estrategia. Vamos a arrancar viviendo la estrategia, ya ellos lo saben, con los que vinimos. Y lo vamos a lanzar. Usted no va a llegar a criticar. Si usted vino solo, hermano, Dios le va a levantar hombres y mujeres para que esté con usted allí.
Más bien, hermano, prepárese para todo lo que Dios quiere hacer. El pueblo de Israel trabajó en equipo para llevar a cabo los objetivos, sin envidia. Esa es otra clave, mi amado. Sin buscar créditos, sin buscar protagonismo. Hermano, la gloria y la honra es para el Señor. Desafíos para terminar, 2 desafíos. 1 para la iglesia. Ese desafío es para la iglesia. Procuremos la unidad. Iglesia, procuremos la unidad. No es fácil. Es difícil, pero vale la pena, mi amada iglesia. Pastores y líderes creyentes que estamos aquí, procuren mantener un sentido de unidad en nuestro distrito, en su congregación. Que haya esa unidad de la iglesia con el distrito, mi amado. Como lo leíamos ahora en Efesios, solícitos. Y el segundo, en cuanto a su vida y la mía, debe haber humildad. Porque si seguimos con los mismos orgullos, con los mismos rencores, no se va a mantener la unidad. No se va a mantener la unidad. Si hay envidias entre nosotros, si no hay humildad entre nosotros, mi amado, no va a haber unidad. Porque esta iglesia, mi amado, le pertenece a Cristo. Y si le pertenece a Cristo, la unidad sí se puede. Si usted es consciente que esta iglesia es de Cristo y no de una denominación, la unidad es posible, mi amado, porque estamos en Cristo Jesús. Luchemos por mantener la unidad. Sin esa unidad, mi amado, vamos a fracasar. Sin la unidad vamos a fracasar. Pero si estamos unidos, vamos a tener éxito. Y el pueblo y Dios siguió utilizando a Josué. Y por último le pido algo, mi amado, no siga si usted va a aplicar a matemáticas, ayer el pastor nos hablaba acerca de la ingeniería civil. Yo le puedo hablar algo de las matemáticas. Si usted va a utilizar las matemáticas, no sean las del diablo, porque las matemáticas del diablo son dividir y restar. Pero las matemáticas del Señor es sumar y multiplicar. Pastor, sume. Pastor, queremos que usted multiplique. Amado líder, sume en su congregación. Amado líder, multiplique. Que podamos hacer la oración del Señor en Juan capítulo 17 efectiva, cuando Él dijo: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Mire, mi amado, esto no es más que un congreso, no. Esto es el poder de la unidad. Y es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que la gloria de Dios se manifieste. Que no permanezcamos distantes los unos a los otros, sino que podamos ser solícitos en perseverar la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar en esta noche.